Hola a todos y a todas. Toca por fin hablar de The Last of Us, parte 2, y justo hace nada acabo de verlo y estaba preparando otras cositas y digo, bueno, vamos a grabar el vídeo para no esperar hasta el domingo siguiente y tengo muchas ganas de comentarlo. Tampoco va a ser esto un vídeo muy extenso porque creo que no merece tampoco ahora que entremos punto por punto en los detalles del episodio, porque es que hay tantas cosas que contar que esto se merecería un debate largo y tendido sobre lo que estamos viendo en pantalla. ¿Qué me ha parecido, antes que nada, este episodio número 2, Infectado o Infectada? ¿Vale? Infected en el título original en inglés, y la verdad es que ha sido una puta pasada de episodio. Es una traslación prácticamente literal, pero literal, a lo que estamos acostumbrados a ver y a jugar en la pantalla. Es cierto que este episodio también ha ido a más, expandiendo un poquito el universo de The Last of Us, dándonos pinceladas de todo lo que es el virus este de los Cordyceps, de los hongos, porque el principio ya es completamente demoledor. Ahí se nota la mano que ha metido el autor de Chernobyl, que es uno de los creadores de la serie, junto a Neil Druckmann, que es el que dirige el episodio de esta semana. Y nos vamos hasta Yakarta, donde, si recordáis, en el episodio anterior ya habíamos tenido ciertas referencias en la radio que están escuchando Joel y Sara, de que había habido ciertos disturbios en esa ciudad. Pues bien, aquí de repente tenemos a una señora, que luego sabemos que es una de las mayores científicas del país en micología, que la invitan amablemente una serie de personas que intuimos que son militares a que la acompañen de manera muy amable porque necesitan que les explique alguna cosa, porque hay algo que tiene que ver. Ese inicio con la doctora, la científica, llegando hacia la zona donde está el paciente que va a tener que hacer la autopsia, es un momento muy tenso que nos pone los pelos de punta. Y es que vemos por primera vez y entendemos también, y eso es lo importante, ¿no?, que tiene este episodio, vemos los primeros brotes, por llamarlo así, de la infección. Y es que todo este tema de los hongos, mientras ella va haciendo la autopsia y van explicando cositas, nos enteramos que provienen de una zona donde se cultiva trigo para hacer harina. Y esto nos lleva a enlazar con el capítulo anterior, donde este elemento de la cocina está muy presente. Sara quiere hacer tortitas por la mañana, Joel no tiene su tarta de cumpleaños, hay un momento en que los vecinos, que luego acaban infectados, les obsequian con unas galletas que ellos no quieren comer, no porque sepan que esta harina está mal, pero son cositas que nos van llevando hacia una comprensión más amplia de lo que viene siendo este hongo, esta mutación. Es brutal la puesta en escena, la tensión que tiene y sobre todo la reacción de la doctora cuando, mientras está haciendo la autopsia, le abre la boca a ese paciente y ve cómo los zarcillos de los hongos están vivos. A pesar de que la persona está muerta, esos hongos siguen creciendo y la cara de pavor que tiene la doctora es algo realmente impresionante. Pero más aún, para nosotros como espectadores, el momento en que el militar le pide consejo a ella, como diciendo, doctora, ¿qué debemos hacer? ¿Existe alguna cura, alguna vacuna para esto? Y la cuestión es que no hay cura posible. Lo más factible es bombardearlo todo, destruirlo todo. Es demoledor pensar que es una científica la que nos está diciendo esto, cuando normalmente siempre son los militares, esos cabrones que, bueno, vamos a bombardear los puentes, ciudades y que les den por el culo a todos. Aquí no, aquí es la otra parte, ¿no? La parte que siempre suele estar ahí para aportar soluciones que conlleven los menos sufrimientos posibles para la población. No, aquí es bombardearlo todo, pero llevadme con mi familia para cuando todo esto empiece, quiero estar ahí. O sea, es consciente de que tiene que estar todo destruido porque no hay manera posible de parar
una expansión fúngica de este estilo, ¿no? Y esa parte creo que es muy, muy interesante y son apenas unos minutos de episodio, pero nos da para entender mucho mejor cómo nace el virus este o cómo se expande. Pero luego ya empezamos con lo que viene siendo el episodio, donde nos encontramos el despertar al día siguiente de cuando abandonan ellos la zona de cuarentena donde están recluidos o donde hacen vida normal, para despertar ya en lo que es el Boston este postapocalíptico. El momento en que despiertan creo que es una parte muy interesante también del episodio, porque ahí empezamos a entender a modo de simbolismo lo que representa Ellie y lo que representan tanto Joel como Tess. Y es que una vez se han enterado de que Ellie está infectada, la tratan prácticamente como si fuese una pestada. En parte es normal, es comprensible lo que ha vivido esta gente y la precaución que tienen que poner con ciertos temas. Pero el montaje, el plano, la composición de esas escenas donde vemos a Ellie en una zona rodeada de hierbas y que le entra la luz del sol, mientras que en contraposición tenemos a Joel y tenemos a Tess en una zona en penumbras, lo que es la luz y la oscuridad. Creo que está muy bien porque es una metáfora muy bonita de lo que representa Ellie, que al final es esa luz, ¿no? Al final del túnel, que Tess se da cuenta cuando finaliza este episodio. Y también me gusta mucho la actitud de Joel, que a pesar de estar un poco jodido por lo que le ha hecho al guardia en el episodio anterior, con la mano que la tiene todavía dolorida y ensangrentada, es más un dolor mental que físico, parece ser en este episodio, también comprensible bastante. Me gusta mucho cómo la conversación que tienen cuando él iba a hacer sus necesidades prácticamente es que a Joel le va a dar igual si tiene que cargarse a esa niña. O sea, supuestamente está infectada y hay que tener las máximas precauciones posibles y al mínimo indicio de infección, esta niña muere. Y eso me ha parecido muy, muy bien trabajado en este momento. Y luego también la actitud de Ellie simulando que se infectaba, haciendo la broma, me ha parecido que está muy bien. De hecho, Bella Ramsey en este episodio creo que hace de una Ellie impresionante. O sea, si pocas dudas teníamos en el episodio anterior, creo que en este se nos despejan todas por completo. Aquí es una maravilla. Claro, luego el problema está en que hay que salir a la ciudad, hay que salir a la luz del día y avanzar hacia la zona del Capitolio. Claro, ese momento en el que sales a la ciudad, tú como espectador estás en el papel de Ellie, porque ella cuando sale y ve cómo está esa ciudad, a pesar de la desgracia de estar destruida, los edificios caídos unos sobre otros, muy postapocalíptico todo, no vamos a negarlo, es una sensación de belleza, de wow, pero ¿esto qué es? O sea, está flipando porque nunca ha visto algo tan bestia como esto. Y tú como espectador tampoco. Como espectador eres consciente por primera vez de lo que hay fuera de esa zona. Lo habías visto en un mundo normal, pero no en un mundo postapocalíptico. Y creo que está muy bien el momento en que ellos avanzan por la ciudad, por el puente, las conversaciones que tienen, también nos dan indicios de cómo es la vida en esas zonas, porque se comenta, se decía, ¿no?, que había muchos infectados corriendo por las calles y lo que se están encontrando son calles vacías donde no hay nadie prácticamente. Y eso está bastante bien. Me ha gustado, creo que está muy bien llevado también el momento relación entre Tess y Ellie, cuando se hacen preguntas mutuas de cómo se infectó, y Ellie le cuenta la historia de que entró en un centro comercial sola, y ese sola es bastante sospechoso, y los que hemos jugado al juego y al DLC de Left Behind, de la parte primera, sabemos un poquito más de lo que quiere decir todo esto. Ya nos habían dejado pinceladas en el episodio anterior con la conversación de Marlene y Ellie, y creo que, por lo que se ha visto en los trailers, vamos a tener algún flashback de toda esa parte del centro comercial que nos explique cómo se infectó Ellie. Y es muy bonito cuando le dice, menudos ovarios tienes de colarte tú sola en un centro comercial. Creo que ha sido un momento muy tierno y muy bonito a la vez. Y
nos prepara un poco, ¿no?, para lo que nos espera más allá de este episodio, porque lo que hemos visto hoy no es nada. O sea, vienen cosas mucho más interesantes y más potentes a nivel argumental. Pero claro, siguiendo un poco el hilo del episodio, cuando ellos avanzan hacia el Capitolio, ¿vale? La zona de la ciudad de Boston donde tienen que entregar a Ellie, nos encontramos en una encrucijada muy propia del videojuego, que es que se nos muestran varios caminos. Uno que es en línea recta y más peligroso, y el otro que es ir dando un rodeo y va a ser, en principio, más tranquilo y más seguro. Y para poder decidir un poco dónde continuar, es preciso llegar a un edificio un poco más alto, y en este caso va a ser el hotel. La escena del hotel en el videojuego sí que es cierto que pasa mucho más adelante, pero aquí no molesta para nada. De hecho, es muy orgánico cómo acceden a todo ello y está realmente bien plasmado. Me he quedado flipando cuando he visto lo bien hecho que estaba el hall, el momento de meterse en el agua cuando Ellie dice que no sabe nadar, pero aún así, como lo cubre con un momento muy gracioso, se mete. La actitud que tiene de niña de 14 años jugando con los timbres, haciendo que pide una habitación, y luego también el momento de tensión en que aparece el cadáver y cómo ahí la cámara se detiene en ese momento. Joel corre hacia Ellie para ver qué pasa y ella está completamente asustada. Vemos cómo en un momento Joel la coge de la mano y la cámara se centra justo ahí donde están las dos manos más. O sea, se centra la cámara más de lo que sería necesario, pero que nos hace ver que ya se está produciendo un cambio en Joel. Porque es que va a contrastar mucho con lo que pasará luego al final del episodio con Tess. Y aquí vemos que le coge la mano sin pensárselo y luego se la mira como diciendo, estoy tocando a una infectada, cuidado. Y es un momento importante, creo yo, en lo que viene siendo las relaciones entre ellos dos. Luego, claro, todo el tema del hotel, subiendo los pisos y demás, concretamente 10 pisos, y entiendo a Tess, subir 10 pisos andando con esas rodillas, pues fastidian a cualquiera. Pero es muy bonito porque es que es un momento de puro videojuego, donde tienes una zona tapiada que no puedes acceder y necesitas que tu acompañante, tu sidekick, se cuele por un agujerito para que te abra la puerta desde el otro lado. Y creo que han resuelto bastante bien el momento ese de espera que se produce en el videojuego mientras el compañero va y te abre, para mostrarnos otra pinceladita más de relaciones entre Ellie y Joel, cuando él prácticamente se niega a contestarle ninguna pregunta personal y solamente responde a aquellas preguntas que tengan que ver con los infectados. Es un momento muy interesante, sobre todo por lo que va a venir a continuación, que es que cuando consiguen salir de esa parte del hotel y llegar a la azotea, vamos a ver cómo aparecen decenas de criaturas y nos explican algo que cambia completamente de lo que teníamos en el videojuego. En el videojuego teníamos las esporas, que era lo que contaminaba a los personajes. Si respirabas esas esporas te podías infectar con el virus del Cordyceps, y aquí nos cuentan que todo esto funciona como una especie de mente colmena en la que los hongos, al crecer, pueden crecer hacia abajo en la tierra varios kilómetros, y que sus filamentos funcionan a modo de sistema nervioso, y que es posible mandar señales desde cualquier zona de la ciudad que tú actives. O sea, si pisas, por ejemplo, unos hongos que están en el Capitolio, pues vas a despertar a los caminantes, a los clickers, a los corredores, como queréis llamarles, que estén en otra punta de la ciudad. Todo está interconectado y eso creo que está muy bien y le da esa sensación aún más de peligrosidad que tiene la serie. Comentaba Neil Druckmann en algunas entrevistas que las esporas las habían quitado porque no quedaba muy realista dentro de su historia. Yo ahí tengo mis más y mis menos, pero es un cambio que realmente no creo que sea para mal, sino que al contrario, creo que es un cambio que realmente aporta bastante, porque
podemos ver cosas muy interesantes de cómo funcionan todos estos infectados en sus diferentes grados. Después, cuando salimos del hotel, el siguiente paso va a ser intentar cruzar el museo para poder llegar a la zona que les interesa. Hay también en ese momento cosas interesantes, sobre todo porque plasman muy bien los momentos que vemos en el juego. Y es difícil trasladar, como os decía en el episodio anterior, es difícil trasladar la sensación de interactividad a una serie donde tú eres un mero espectador. Y aquí vemos un poquito más en el museo cómo está todo infectado por Cordyceps. Vemos una parte que está más seca y por tanto muerta y no puede servir de activador, pero vamos viendo cómo a medida que entramos dentro del museo encontramos cadáveres y encontramos también esa sensación de peligro y sobre todo, y esa parte creo que es magistral, todo lo que tiene que ver con el museo es cómo se utiliza el sonido en esta parte. Y es que desde los mínimos crujidos de las maderas al subir por las escaleras, desde los momentos en que contienen los personajes la respiración, cuando Ellie pisa accidentalmente la mano de un cadáver y resuena por todo el museo ese crack. Luego cuando llegan a la sala del museo donde están las vitrinas con armas, uniformes y demás, y empezamos a escuchar el de los clickers, de los chasqueadores. Y me gusta muchísimo que a pesar de llevar armas de repetición, como es una metralleta, les cuesta muchísimo apuntar bien a los chasqueadores para cargárselos porque realmente los ponen en un aprieto. Y vemos cómo Neil Druckmann en esta escena juega muy muy bien con la tensión. El momento, por ejemplo, en el que Joel se queda sin munición y debe recargar su pistola, cómo lo hace con extremo cuidado para no llamar la atención del chasqueador. Y luego también los momentos que hay de lucha cuerpo a cuerpo con él, con una hacha clavada en la cabeza, muy del videojuego. Pero lo que más me gusta es que los chasqueadores aquí no están hechos por CGI, son gente con material prostético que, joder, quedan muy bien. Y, sinceramente, a mí me ha gustado mucho cómo lo han resuelto todo y las implicaciones que esto va a tener después para ver otras escenas en los episodios que están por venir, porque realmente van a ser muy interesantes. Dejando atrás el museo, ¿vale? Consiguen salir y vemos que Tess tiene ciertos problemas en el tobillo, tienen que parar un momento mientras se pone un poquito bien el pie. Tenemos una escena también muy interesante de Ellie cruzando el puente, que es clavada al videojuego, como también vamos a tener luego una escenita en la que están viendo a lo lejos toda la ciudad de Boston y se están maravillando los dos de la vista que tienen. También ahí eso es clavado del videojuego, es un plano a plano. O sea, Neil Druckmann aquí se ha copiado a sí mismo, pero a nosotros como jugadores nos gusta ver hasta qué punto han respetado todo lo que es la atmósfera, lo que es la puesta en escena, lo que es también los diálogos, porque muchos son prácticamente clavados a los del videojuego. Y esto te genera una sensación de confort que en otras adaptaciones no hemos visto. Primero porque sabes qué es lo que va a pasar, reconoces esas acciones, esas escenas y sobre todo no sientes que estén desvirtuando de alguna manera el producto como si ha podido pasar con otras series. Pero bueno, nos queda el punto final prácticamente del episodio, que es todo lo que pasa en el Capitolio. Mira que queda un poquito de rima. Esa parte, a pesar de estar cambiada en relación a lo que vemos en el videojuego, me ha gustado mucho porque tenemos ciertos momentos que son tensos, pero a la vez son desgarradores emocionalmente, y es cuando en medio de una discusión, porque los luciérnagas no están ahí, se los encuentran a todos muertos,
no saben qué hacer. Joel, por una parte, no quiere seguir, dice, bueno, esta gente está muerta, vámonos, volvamos a casa y ya nos apañaremos como podamos, que es algo que pasa en el videojuego. Y es cuando Tess ahí le dice que no, que tenemos que seguir adelante, que hay que llevar a Ellie más allá de esto, porque en un arrebato le dice que no le queda más sitio donde ir. Y si somos atentos, mientras vemos el capítulo, que la primera vez se nos puede escapar un poquito, vemos como desde que está con el tobillo mal, Tess se comporta ya de un modo muy extraño. Tiembla, su respiración es un poco errática y Ellie, en este caso, es la única que se da cuenta que Tess está infectada. No tiene solamente un problema en el tobillo, sino que también lo que tiene es que la han mordido. Como también han mordido a Ellie. Y el contraste entre la mordedura que tiene Ellie, que le han hecho en el museo, y la que le han hecho a Tess, es que en el mismo lapso de tiempo, una está prácticamente curada, que es Ellie, mientras que Tess, que tiene un mordisco aquí, cerca del cuello, vemos cómo se le está extendiendo todo el tema de la infección fúngica. Y ahí es cuando se da cuenta de que realmente Ellie es inmune y que hay que hacer lo que sea para salvarla. No solo a ella, sino que entregándola donde tienen que entregarla, con esto de alguna manera van a conseguir redimirse tanto ella como Joel, con lo que decíamos en el capítulo anterior de que alguna cosa había pasado entre ellos antes y que Joel y Tess pues no eran tan buenos como parecía. Total, que al final uno de los que estaba aparentemente muerto intenta levantarse y Joel se lo carga. Esto lo que nos permite es ver cómo funciona todo el tema este de la red neuronal de los hongos, y es que al cargarse a ese infectado le crecen los zarcillos del suelo se le empiezan a coger por el cuerpo, y esto de alguna manera actúa como baliza para indicar a los otros infectados dónde están los enemigos. Esto hace que todos se levanten y se dirijan hacia el Capitolio. Claro, en el videojuego ahí, en vez de los infectados, si no recuerdo mal, eran mercenarios, eran otros grupos de humanos que les perseguían, y Tess moría en medio de una refriega por culpa de 4 balazos. Una muerte bastante indigna, creo yo, para lo que es el personaje, claro. Pero en el juego se produce cuando han pasado 1 o 2 horitas de aventura, que tampoco es que dé para mucho. Aquí, en cambio, la muerte que le han dado es un poco más épica y hace que tenga un poco más de sentido, porque lo que hace es que cuando coge todos los barriles y los vuelca al suelo, la gasolina, las granadas, para de alguna manera atraer a todos los infectados y luego reventar el Capitolio entero, o sea, bombardearlo, como decía la científica del inicio del episodio, pues joder, es un momento chungo. Es chungo por lo que implica, pero creo que aquí hay una cosa que no me acaba de gustar, que es todo el momento en que se acerca el infectado hacia Tess y va a transferirle lo que son sus hongos a través del beso, y todo el tema del mechero. Que claro, como efecto dramático está muy bien, ir encendiendo el mechero que falla hasta que al final funcione. Pero hostia, has tirado un montón de granadas al suelo. Coño, pilla una, enciéndela y adiós, muy buenas. Pero bueno, al final funciona, y mientras Joel y Ellie han conseguido huir, vemos como esto, ¡pum!, revienta por los aires. Vemos algunos infectados que salen corriendo en llamas por la puerta, pero esto les va a dar suficiente tiempo a Joel y a Ellie para poder huir, no sin antes haberle dicho a Tess que el siguiente paso que deberían dar es llevar a Ellie hacia la casa de Bill, porque desde ahí van a tener alguna posibilidad más de poder contactar con grupos de luciérnagas que estén cerca, o que por lo menos ahí van a tener las posibilidades de avanzar un poquito más. Bill y el compañero de Bill, no recuerdo el nombre ahora, son los que estaban comunicándose con Joel a través de la radio, con el código ese de las canciones de los años 60, 70 y 80. Y sabiendo lo que viene después en la historia, el siguiente episodio puede estar muy, muy bien,
porque creo que van a meternos algunos flashbacks interesantes para comprender un poquito la relación no solo de Bill con Joel, Tess, sino que también igual nos meten algo de flashbacks con Ellie. Eso no lo sé. Hay quien ya ha visto la temporada, ¿vale? Y dicen que el tercero es el mejor episodio. Este está muy bien. Si el otro es mejor, pues joder, para nosotros es un lujazo. Entonces, ¿qué podemos esperar de los siguientes? A nivel del juego y la historia, nos esperan cosas muy, muy potentes, muy interesantes. También me ha gustado mucho, que no os lo he comentado, el momento en que Ellie le dice que Tess está infectada. Si os habéis fijado, cómo de repente Joel se separa y la mira con una cara que contrasta tanto con el momento en que le ha dado la mano a Ellie al principio del episodio, que te das cuenta que el instinto de supervivencia que tienen estas personas es tan fuerte, es tan duro, porque claro, son 20 años viviendo con la enfermedad y en un mundo así o eres muy precavido o estás muerto. De hecho, Tess lo dice, nosotros vamos a protegerte porque no eres inmune a ser descuartizada. O sea, puedes morir, quizás no por un mordisco, pero te puede pasar cualquier cosa que haga que la palmes. Y en ese sentido está francamente bien. Ya os digo, la ambientación ha sido sublime, el trabajo de los actores creo que es brutal ya en 2 episodios que llevamos y lo que nos espera está muy muy bien. Por mi parte, nada más, ya sabéis lo que suele decirse en estos casos, darle al like, suscribiros por algún sitio de por aquí o por aquí, no sé dónde lo pondré, pero darle al like, compartidlo si queréis entre vuestros amigos y amigas, para que le demos un poco más de visibilidad a este canal, a pesar de que no ganamos nada con ello, porque creo que esta serie merece que la comentemos, merece que subamos todos los vídeos episodio a episodio y que al final de temporada tengamos una lista de los 9 episodios y que podamos hacer una valoración general de lo que apunta a ser no solo la mejor adaptación de un videojuego a serie o televisión, sino también lo que apunta a ser una de las mejores series del año. Así que nada más, nos vemos y escuchamos en el siguiente audio o en el siguiente vídeo y adiós.